Le habían dicho que esperara crueldad. Una joven enfermera japonesa, de apenas 20 años, se sentó en un banco de madera dentro de una estación médica improvisada. Su uniforme estaba roto, su manga, manchada de sangre. El aire olía a desinfectante y lona húmeda. Frente a ella, un médico estadounidense se inclinó con cuidado sobre su brazo, enrollando una venda blanca limpia con deliberada atención. Sus manos eran firmes, su voz, baja, como si estuviera atendiendo a su propia hermana. Ella no entendía las palabras que pronunciaba, pero sí el tono, no odio, no triunfo, sino algo que no esperaba en absoluto, gentileza. A su alrededor, otras mujeres se sentaban con tazones humeantes de guiso, comiendo más en una sola comida de lo que habían ingerido en días. A algunas les dieron uniformes nuevos, lavados y doblados, a otras les limpiaron las heridas. No era el paraíso, aún no. Era confusión. Durante años, le habían enseñado que la captura era peor que la muerte. El bushido, el antiguo código del guerrero, se había filtrado desde los samuráis hasta las venas de soldados y auxiliares por igual. Rendirse era deshonrar a la familia, a los ancestros, al emperador. La vergüenza debía ser insoportable. Ella misma había susurrado el juramento durante el entrenamiento, mejor morir que ser capturada. Todas las mujeres presentes lo habían hecho. Creían que la rendición llevaría a la humillación, al hambre o a torturas tan crueles que la muerte parecería una misericordia. Eso era lo que sus comandantes habían prometido. Eso era lo que sus familias esperaban. Sin embargo, ahora, en esa tienda con olor a café y pan, el mito comenzaba a derrumbarse. El choque entre la expectativa y la realidad era casi insoportable. Cuando los estadounidenses se acercaron por primera vez, ella se preparó para un golpe de culata, para risas burlonas, para la mirada lasciva de los vencedores. En cambio, uno le ofreció un cigarrillo. Otro le entregó una cantimplora con agua. Cuando el médico tocó su brazo para examinar la herida, ella se encogió como si la hubieran golpeado, pero él solo frunció el ceño, asintió y continuó con su tarea. Se encontró mirando la venda, tan limpia contra su piel magullada, y preguntándose si era algún tipo de truco. La guerra que había dejado atrás no tenía espacio para tales momentos. En el Teatro del Pacífico, había visto soldados abandonados por sus propias unidades, dejados desangrándose porque eran demasiado débiles para seguir marchando. Había visto raciones divididas en tajadas de arroz, a veces estiradas con corteza o aserrín. Había visto oficiales golpear a subordinados en la cara por flaquear bajo el agotamiento. Eso era disciplina, les decían. Eso era honor. El sufrimiento era la moneda de la lealtad. La misericordia era debilidad. Ese era el mundo que conocía hasta ahora. Los hechos cuentan parte de esta historia. Entre 35.000 y 50.000 soldados japoneses, y un número menor pero significativo de mujeres, serían tomados como prisioneros antes del fin de la guerra en agosto de 1945. Todos habían oído la misma historia: el enemigo les arrebataría la dignidad, los sometería a torturas tan viles que el suicidio sería preferible. Sin embargo, lo que encontraron fue a menudo lo opuesto. Los campos estadounidenses, regidos por la Convención de Ginebra, no se basaban en la crueldad, sino en el procedimiento, en la idea de que un prisionero vivo y sano valía más que uno maltratado. Para los estadounidenses, un cautivo sano era fuente de inteligencia, de propaganda, de superioridad moral. Para los japoneses, la mera existencia de tal trato era impensable. Pero los números y los tratados no transmiten lo que se sentía para una enfermera de 20 años recibir sopa en lugar de desprecio. No había probado carne en una semana. El caldo era rico, aceitoso en sus labios, humeante con vegetales cuyos nombres había olvidado. Al tragar, su cuerpo tembló, no solo de hambre, sino de incredulidad. A su lado, otra mujer, mayor, se limpió la boca y lloró abiertamente. Llorar por un guiso podría parecer absurdo, incluso risible. Sin embargo, en ese momento, la comida no era solo comida. Era prueba de que el enemigo las veía como humanas. La ironía era aguda. Mientras la propaganda japonesa insistía en que la cautividad estadounidense significaba degradación, aquí había guardias que aprendían sus nombres, médicos que trataban sus heridas, cocineros que repartían pan como si alimentaran a camaradas. Mientras tanto, los prisioneros aliados en campos japoneses se enfrentaban raciones de hambre, jaulas de bambú y trabajo agotador.
1 de cada 3 moriría. La comparación era abrumadora, casi grotesca. Un lado incorporaba la supervivencia a su política carcelaria. El otro incorporaba la muerte. Aún así, la confianza no llegaba fácilmente. Algunas mujeres rechazaron la comida al principio, convencidas de que estaba envenenada. Otras escondieron el chocolate que les dieron, seguras de que era cebo. La enfermera misma dudó cuando el médico le ofreció una taza de café, el vapor subiendo como incienso. Nunca lo había probado. Al beber finalmente, el amargor sorprendió su lengua. Tosió, y el médico rió suavemente, sacudiendo la cabeza como divertido por su inocencia. Ese pequeño sonido humano, la risa de un enemigo, perforó su armadura más profundamente que cualquier bala. El shock no era solo físico, sino cultural. Estas mujeres habían sido criadas en un sistema que las despojaba de individualidad. Eran auxiliares, funcionarias, piezas de la gran máquina de guerra. Su comodidad no importaba. Su sufrimiento era prueba de devoción. Y sin embargo, aquí, en manos de sus supuestos enemigos, eran tratadas como individuos. Una cama significaba que un cuerpo importaba. Una manta significaba que el calor no era debilidad. Una venda significaba que la curación valía el esfuerzo. Estas cosas simples, tan ordinarias para los estadounidenses, impactaban como revelaciones a las mujeres que las recibían. Era un mundo al revés. Soldados preparados para morir ahora se encontraban alimentados. Enfermeras listas para ser avergonzadas se encontraban respetadas. Incluso el silencio del campo por la noche era desorientador, sin órdenes gritadas, sin castigos rituales, solo el zumbido lejano de guardias hablando quedo entre sí, las notas tenues de una armónica flotando sobre los barracones. Algunas mujeres yacían despiertas, mirando el techo, preguntándose si habían entrado no en cautiverio, sino en un sueño extraño. Había miedo, sí, pero también las primeras chispas de algo mucho más peligroso, curiosidad. Si los estadounidenses no eran monstruos, ¿qué más había sido mentira? Si la captura no era deshonor, entonces ¿qué era el honor? Estas preguntas comenzaron a ondularse silenciosamente por el grupo, susurradas en la oscuridad, garabateadas en cartas a casa cuando se permitía. Para la enfermera, el momento llegó cuando le entregaron no solo comida, no solo vendas, sino un lápiz y una hoja de papel. Le dijeron que podía escribir a su familia. Miró la página por mucho tiempo. Le habían dicho que tal cosa era imposible, que el enemigo nunca permitiría que las palabras viajaran libremente. Sin embargo, allí estaba, el papel en blanco esperando. Escribió: «Madre, estoy viva. Me alimentan. Me tratan con amabilidad. Ya no entiendo esta guerra». Esa carta, como muchas otras, sería interceptada por la inteligencia japonesa. Su contenido inquietaría a quienes la leyeran. ¿Cómo podía existir el paraíso dentro de una prisión? ¿Cómo podía florecer la dignidad tras el alambre de púas? Ella aún no lo sabía, pero esto era solo el comienzo. La venda en su brazo no era solo tela. Era un hilo que deshacía todo un sistema de creencias, uno que la dejaría a ella y a su nación enfrentando preguntas mucho más dolorosas que cualquier herida. La primera mañana en el campo se sintió como entrar en otro universo. Las mujeres despertaron no con órdenes gritadas o el ruido de botas, sino con el tenue olor a tocino flotando por el barracón. El aire era fresco, la luz, suave a través de las rendijas de las paredes de madera. Por un momento, yacieron inmóviles, medio convencidas de que era un truco de los sentidos. Luego vino el llamado al desayuno, no ladrado con ira, sino dicho con rutina firme. Avanzaron inseguras en fila, sus pasos vacilantes, como esperando que la ilusión colapsará en cualquier momento. En cambio, les entregaron bandejas cargadas de huevos, pan y tazas humeantes de café. Algunas mujeres miraron, congeladas. Una susurró que debía ser una prueba. Pero al ver a los guardias estadounidenses sentarse con sus propios platos, comiendo la misma comida sin dudar, la sospecha comenzó a erosionarse. La joven enfermera levantó su tenedor con dedos temblorosos. Había conocido un hambre tan agudo que le roía los huesos. Ahora, con el primer bocado, su cuerpo se despertó. La riqueza de la yema en su lengua, el calor del pan suave contra sus dientes. Estas sensaciones eran casi violentas en su novedad. Lágrimas picaron sus ojos.
A su alrededor, otras devoraban la comida con desesperación callada, su dignidad luchando contra su hambre. Una mujer rió de repente, un sonido con borde histérico, y se cubrió la boca avergonzada. Sin embargo, ningún guardia gritó. Ningún castigo cayó. Los guardias solo miraron con leve curiosidad, como si la risa, incluso aquí, fuera permitida. Las camas mismas eran revelaciones, marcos de madera, colchones delgados, mantas reales. Después de meses durmiendo en pisos de tierra o esteras de bambú, el acto de acostarse en algo suave se sentía indecente, como si la comodidad fuera una traición. La enfermera se sentó al borde de su cama, aferrando la manta como si pudiera desaparecer. Por primera vez desde que dejó su hogar, tenía un objeto que era solo suyo. Esa manta se convirtió en símbolo no solo de calor, sino de valor. El campo no era lujoso en absoluto. El alambre de púas aún se enroscaba en sus bordes. Los guardias aún vigilaban con rifles. Sin embargo, la atmósfera pulsaba con una extraña contradicción, cautiverio entrelazado con amabilidad. En las tardes, a las mujeres se les ofrecían asignaciones de trabajo, voluntarias, no forzadas. Algunas eligieron ayudar en las cocinas, aprendiendo cómo los estadounidenses horneaban pan con levadura en lugar de harina de arroz. Otras barrían los terrenos o cuidaban jardines. Un día, a la enfermera le entregaron un pequeño paquete de semillas. Cuando preguntó por qué, el guardia señaló un parche de tierra y dijo algo que no entendió, pero el significado era claro: cultiva algo. Para una mujer entrenada para curar heridas y administrar morfina, la idea de sacar vida del suelo se sentía ajena. Sin embargo, sus dedos temblaron, no de miedo, sino de una extraña emoción. Las cartas eran otro asombro. A los prisioneros les dijeron que podían escribir a casa. El escepticismo fue inmediato. Seguramente estas cartas nunca llegarían a Japón. Pero cuando les dieron papel y lápices, las mujeres se sentaron en silencio, mirando la hoja en blanco. Lentamente, las palabras fluyeron. Una escribió sobre las comidas, otra, sobre el calor de su cama, otra, sobre las vendas cambiadas por médicos estadounidenses. Sus voces, una vez silenciadas por el peso del busido, ahora encontraron expresión en tinta. Esas cartas pasarían más tarde por censores, aterrizando eventualmente en manos de autoridades japonesas, que se encontraron leyendo testimonios que contradecían directamente su propia propaganda. En las noches, había tiempo para recreación. Los guardias proporcionaban libros, algunos en inglés, otros traducidos a japonés simple. Había instrumentos musicales también, armónicas, incluso un piano en un campo. Una noche, la enfermera se sentó afuera mientras una compañera prisionera tocaba una melodía vacilante, las notas flotando por el recinto. Cerró los ojos, oyendo no canciones de victoria o marchas militares, sino algo tierno, casi infantil. Era música por el bien de la belleza sola. En su mundo, la belleza siempre había sido sospechosa, una distracción del deber. Aquí se permitía. La ironía era lo suficientemente espesa como para saborearla. Mientras estas mujeres se adaptaban a 3 comidas al día, sus familias en Japón sobrevivían con raciones tan escasas que los niños masticaban corteza para calmar el hambre. Informes aliados estimaban que el civil japonés promedio consumía menos de 200 calorías diarias en 1944. Mientras tanto, en los campos estadounidenses, los prisioneros ganaban peso, sus mejillas se llenaban, sus cuerpos recuperaban fuerza. El paradox era cruel, el cautiverio ofrecía más vida que la libertad. Al principio, muchas mujeres retrocedieron ante estas comodidades, aferrándose a la noción de que aceptarlas era deshonor. Algunas comían con postura rígida, negándose a mostrar gratitud. Otras guardaban comida en los bolsillos, convencidas de que la amabilidad terminaría abruptamente. Pero con el tiempo, la supervivencia erosionó la ideología. Un estómago lleno de huevos tenía más poder persuasivo que un panfleto de consignas. La enfermera misma encontró que cada noche, al jalar la manta sobre sus hombros, la voz en su cabeza que susurraba, vergüenza, se volvía más callada. En su lugar surgía otro susurro, tal vez valgo esto. Sin embargo, la disonancia las carcomía. ¿Cómo podían los enemigos tratarlas mejor que sus propios oficiales? ¿Cómo podían extraños preocuparse por heridas que sus camaradas habían ignorado? Una mujer, una vez golpeada por su superior por colapsar de fiebre, miró su brazo donde un médico estadounidense le había dado medicina.
No dijo nada, pero en su silencio había una pregunta más fuerte que cualquier palabra. Hubo momentos de humor inesperado también. La primera vez que ofrecieron mantequilla de maní a las mujeres, reinó la confusión. Una mojó un dedo cauteloso en la pasta marrón, olió, luego lamió. Su expresión se torció como traicionada, y escupió ante las risas de los guardias. Otra probó, y otra, hasta que incluso la enfermera se encontró sonriendo, divertida por el extraño dulzor pegajoso. En esa risa había una grieta en la pared del miedo. Los estadounidenses, lejos de ser torturadores, parecían casi compañeros divertidos en este extraño experimento de cautiverio. Aún así, bajo el calor yacía una corriente más profunda. Cada acto de amabilidad astillaba los cimientos de lo que estas mujeres creían sobre el honor y la guerra. Si la rendición no significaba desgracia, ¿por qué habían estado muriendo? Si el enemigo podía ser gentil, ¿quién era realmente el bárbaro? Estas preguntas persistían en cada tazón de sopa, cada venda limpia, cada nota de música flotando en la noche. La enfermera, una vez segura de que su vida pertenecía solo al emperador, ahora yacía despierta en su colchón estrecho, trazando los nudos del techo de madera. Pensaba en su madre, delgada y hambrienta en una casa sin combustible, en sus hermanos marchando en uniformes raídos. Pensaba en el guiso, la risa, las semillas esperando ser plantadas. Se sentía como parada al borde de dos mundos, uno colapsando, otro desconocido. Lo que más la inquietaba no era la comodidad misma, sino la idea que llevaba, que su vida individual, importaba. Esa realización era más desestabilizadora que cualquier arma. Porque una vez que se prueba la dignidad, no se puede olvidar. Y a medida que la semana se extendía, a medida que las cartas viajaban por océanos, a medida que susurros de este extraño paraíso llegaban a oídos de quienes aún luchaban, las implicaciones ondularían mucho más allá de las cercas del campo. Los días en cautiverio comenzaron a adquirir un ritmo, constante y casi desarmador. Reveille matutino, desayuno de huevos o gachas, luego horas que se extendían amplias con posibilidades que ninguna de las mujeres había esperado. El alambre de púas aún estaba allí, afilado contra el horizonte. Sin embargo, dentro de sus límites, algo más sutil se desplegaba. No era solo supervivencia. Era la lenta, callada revolución de la dignidad. La joven enfermera se encontró en un aula una tarde, un trozo de tiza presionado en su mano. La pizarra ante ella llevaba letras inglesas cuidadosamente escritas por un guardia voluntario que hacía las veces de maestro. Dudó, mordiéndose el labio, antes de trazar su propio intento tembloroso de la palabra home. El guardia asintió con aliento, el gesto simple cargado de un peso que no podía explicar. Nunca le habían pedido aprender por su propio bien. La educación en su mundo había sido sobre servicio, sobre afilarse en una herramienta. Aquí, el aprendizaje se ofrecía como si ella importara más allá de su utilidad. Esa pequeña palabra en la pizarra abrió una puerta que nunca supo que existía. Las cartas del campo se convirtieron en otro tipo de aula. Cuando escribió a su madre, luchó al principio, las palabras, torpes, incómodas. ¿Qué podía confesar? Que estaba bien alimentada mientras su familia pasaba hambre. Que médicos estadounidenses revisaban sus heridas con más cuidado que sus oficiales al mando. Se conformó con verdades simples, la comida era caliente, las camas limpias, los guardias extrañamente amables. No lo entendía, pero quería que su madre supiera que vivía. Semanas después, cuando susurros le llegaron de que tales cartas eran interceptadas y leídas por oficiales japoneses, se preguntó qué pensaban esos hombres en Tokio al manejar sus palabras. ¿Reconocían las grietas extendiéndose en la historia que habían hilado? La medicina se convirtió en otro campo de batalla de percepción. Una mujer, plagada de dolor de muelas por años, fue llevada a un dentista del campo. La silla era de metal frío, la lámpara, dura. Pero cuando el estadounidense se inclinó y habló suavemente, ella se dio cuenta con un sobresalto de que pretendía aliviar su dolor. Momentos después, el diente podrido se fue, y por primera vez en años sintió alivio. Tocó su mandíbula incrédula. Ningún oficial en su propio ejército la habría librado de tal sufrimiento. El acto no era solo médico. Era radical. El dolor, se dio cuenta, no era inevitable. Podía responderse con compasión. Incluso la fe encontró espacio dentro del campo.
Algunas mujeres armaron un pequeño santuario con piedras y trozos de madera, arreglándolo discretamente en un rincón. Esperaban que lo derribaran. Sin embargo, cuando un guardia estadounidense lo vio, solo asintió y siguió caminando. El permiso fue impactante, practicar devoción sin escrutinio se sentía como inhalar tras años bajo el agua. Otras asistieron a reuniones informales donde un capellán cristiano ofrecía palabras de consuelo, no con fuerza, sino con la extraña gentileza sin presión que las dejaba inquietas. La elección misma era ajena. El imperio había exigido adoración. Los estadounidenses la permitían. La música también se coló en sus vidas como alegría contrabandeada. En noches tranquilas, el sonido de una armónica flotaba sobre el recinto, tocada por un guardia o a veces por una prisionera que había aprendido de él. Las notas eran torpes, pero llevaban calor. La enfermera se sentaba en su litera, ojos cerrados, imaginando un mundo más allá de la guerra. La música siempre había sido sobre ceremonia o mando. Aquí existía por la belleza sola, recordatorio de que había más en la vida que órdenes gritadas por megáfonos. Con cada día, el contraste se profundizaba. Prisioneros aliados en campos japoneses eran trabajados hasta el agotamiento en minas y junglas, sus cuerpos consumiéndose, sus espíritus aplastados. Informes estimaban que 1 de cada 3 moriría antes de la liberación. Sin embargo, aquí, las mejillas de las mujeres japonesas se llenaban, su fuerza regresaba, su risa reaparecía. La disonancia era insoportable. Les habían dicho que los estadounidenses eran demonios. Sin embargo, los demonios no proporcionaban kits de costura, libros o mantas contra el frío. Cada amabilidad era un golpe contra la pared del miedo, y esa pared comenzaba a derrumbarse. La revolución no era ruidosa. Venía en miradas, en confesiones calladas, en la forma en que las mujeres comenzaron a comportarse. La enfermera notó que ya no se encorvaba de vergüenza cuando los guardias pasaban. En cambio, encontraba sus ojos con cautela, reconociendo humanidad al otro lado de la división. Otra mujer que una vez escondía su comida comenzó a comer abiertamente, ya no temiendo que se la arrebataran. Pequeños cambios, casi invisibles, pero juntos formaban algo monumental. Aún así, la vergüenza persistía. Algunas mujeres susurraban de noche que nunca podrían enfrentar a sus familias, que la rendición era imperdonable sin importar cómo las trataran. Una incluso consideró terminar su vida dentro del campo, tan pesado era el peso del deshonor. Sin embargo, fue otra prisionera quien la detuvo, aferrando sus manos con fuerza y susurrando: «Si el enemigo valora nuestras vidas, ¿por qué no lo hacemos nosotras?». Esa pregunta colgaba en el aire, imposible de descartar. Era la semilla de la transformación, valor descubierto a través de los ojos de supuestos enemigos. Los estadounidenses, quizás sin saberlo, blandían la amabilidad como arma más potente que cualquier rifle. La inteligencia fluía más fácilmente de labios no rotos por tortura, ofrecida libremente por quienes sentían una deuda que pagar. Pero algo más profundo estaba en marcha. Estas mujeres no solo cooperaban. Despertaban a la noción radical de que la dignidad no estaba atada a la obediencia o la muerte. Era un derecho de nacimiento, algo que ningún emperador o general podía borrar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo del barracón, la enfermera sostuvo en sus manos un par de gafas recién ajustadas a sus ojos. Se las puso, y el mundo se agudizó. Las líneas se volvieron claras, los bordes, distintos, los rostros, visibles de formas que no lo habían sido en años. Parpadeó conteniendo lágrimas. El médico estadounidense que se las entregó dijo simplemente: «Nadie debería vivir en un borrón». Entendió lo suficiente para captar el significado. Visión, sí, pero también claridad. Por primera vez, vio no solo el mundo, sino a sí misma más nítidamente. Estas transformaciones no vinieron sin costo. Rasgaban lealtades, sacudían cimientos. ¿Qué significaba servir a un imperio que te mataba de hambre mientras tus enemigos te alimentaban? ¿Qué significaba honrar un código que exigía tu muerte cuando la vida ofrecía misericordia inesperada? Cada mujer luchaba con estas preguntas sola, pero juntas formaban un coro silencioso de duda. La enfermera a menudo regresaba a su manta por la noche, aferrando su borde, recordando el juramento que una vez hizo: mejor morir que rendirse. Ahora yacía viva, cálida y alimentada, insegura de si había traicionado a su país o si su país la había traicionado. Esa incertidumbre se convirtió en la verdadera herida,
más profunda que cualquier metralla, más difícil de curar. Y más allá del campo, los rumores comenzaron a extenderse por los campos de batalla, rumores de prisioneros tratados bien, de mujeres escribiendo cartas, de dignidad preservada tras cercas. Soldados que una vez cargaron en batallas sin esperanza ahora dudaban, aunque solo por un aliento, preguntándose si la captura no sería el fin. Esa duda era peligrosa, no solo para los ejércitos del imperio, sino para su misma alma. La enfermera aún no sabía el peso completo de lo que sucedía. Solo sabía que cuando se miró en un espejo una noche, prestado de la enfermería, vio más que una prisionera mirándola de vuelta. Vio a un ser humano, valioso, irreemplazable, vivo. Y una vez que esa realización echó raíces, no había vuelta atrás. Lo que no podía imaginar era cómo esta callada revolución resonaría mucho más allá de las cercas, remodelando no solo su propia vida, sino el curso de una nación entera aún aferrada a mitos. La guerra terminó no con el trueno de la artillería, sino con silencio. Cuando llegó el anuncio, las mujeres en los campos no vitorearon. Se sentaron atónitas, mirando el suelo, inseguras de creerlo. Japón se había rendido. El imperio que exigía que murieran antes que ser capturadas había inclinado la cabeza. El alambre de púas aún enmarcaba su vista, pero su significado cambió. Ya no las marcaba como prisioneras de una guerra en curso. Las marcaba como testigos de su fin. La repatriación comenzó lentamente, trenes, barcos y convoys organizados para devolverlas a un hogar que no habían visto en años. La joven enfermera subió a un buque rumbo a Yokohama, aferrando un pequeño bulto de pertenencias que los estadounidenses le permitieron conservar, una manta, un par de gafas y la carta que había escrito a su madre. El mar se extendía infinito, gris y vasto, y se preguntó qué la esperaba. ¿Sería recibida como sobreviviente o rechazada como traidora? ¿Se disolvería la amabilidad conocida en cautiverio al pisar suelo japonés? El Japón al que regresó era irreconocible, ciudades reducidas a escombros, familias hambrientas, niños de ojos hundidos por el hambre. Su hogar se había ido, su madre, más delgada de lo que podía soportar ver. La comida era escasa, el combustible, más escaso. La gente hablaba en voces bajas de Hiroshima y Nagasaki, de tormentas de fuego y rendición. Y sin embargo, en medio de esta devastación, la enfermera llevaba recuerdos de abundancia, comidas calientes, sábanas limpias, médicos que se preocupaban. Hablar de tales cosas se sentía peligroso, casi obsceno. Sin embargo, no podía borrarlos. El contraste la carcomía. ¿Cómo podía el cautiverio haber ofrecido más humanidad que la libertad? Otras mujeres compartían historias similares. Hablaban quedo en rincones y susurros sobre guardias estadounidenses que recordaban sus nombres, sobre noches llenas de música, sobre la primera vez que las trataron como individuos en lugar de herramientas del Estado. Algunas admitieron haber aprendido inglés. Otras confesaron haber leído libros estadounidenses. Para unas pocas, estas experiencias se convirtieron en semillas de transformación. Se encontraron cuestionando todo lo que les habían enseñado, el valor del sacrificio, el significado del honor, el rol de las mujeres más allá del servicio al imperio. La revolución que comenzó tras el alambre de púas no terminó con la liberación. Las siguió a casa. No todas pudieron soportar el peso. Algunas regresaron a familias que las miraban con sospecha, avergonzadas de que se hubieran rendido. Unas pocas nunca hablaron de su cautiverio nuevamente, enterrando el recuerdo como si el silencio pudiera borrarlo. Sin embargo, otras llevaron sus testimonios al frágil Nuevo Japón, diciéndole a vecinos que los estadounidenses no habían sido demonios, sino hombres, imperfectos pero compasivos. Sus palabras inquietaban a quienes habían construido su identidad en el miedo al enemigo. Para las fuerzas de ocupación, estas voces se convirtieron en puentes inesperados, prueba de que la coexistencia era posible. Oficiales de inteligencia admitieron más tarde que el trato humano a prisioneros había cosechado recompensas mucho más allá de las expectativas. La cooperación fluía naturalmente de personas que se sentían respetadas. Secretos militares se compartían no por miedo, sino por un extraño sentido de deuda, incluso gratitud. Algunos historiadores argumentaron que esta política pudo haber acortado la guerra por meses, salvando innumerables vidas. Pero para las mujeres mismas, el verdadero legado no era estratégico. Era personal. Habían vislumbrado un mundo donde la dignidad no se ganaba sufriendo, sino que se daba libremente. Una tarde,
Meses después de su regreso, la enfermera se sentó con su madre en las ruinas de su hogar. Hervían hierbas para sopa, el caldo delgado y amargo. Su madre preguntó suavemente sobre el campo, sus ojos evitando el rostro de su hija. La enfermera dudó, luego describió las comidas, las camas, las cartas. Habló de las gafas puestas en su nariz por un médico estadounidense, del momento en que vio claramente por primera vez en años. Su madre lloró quedo, no de vergüenza, sino de alivio. Al menos, susurró, alguien recordó que eras humana. La ironía era insoportable. El imperio había prometido gloria y entregó hambre. El enemigo no había prometido nada y entregó amabilidad. Era como si el mundo mismo se hubiera volteado al revés. Las mujeres que vivieron este paradox nunca volvieron a ver la guerra igual. Algunas se convirtieron en defensoras de la paz, sus voces pequeñas